Bueno, muchas gracias. Agradezco la presencia de todos ustedes esta tarde acá con nosotros para escuchar a dos disertantes internacionales que vienen con un tema muy interesante que se relaciona al juicio por jurados, un sistema de enjuiciamiento que ya tiene unos cuantos años, pocos, pero unos cuantos años y mucha experiencia en la provincia de Buenos Aires. Mi agradecimiento también va en nombre del procurador, que no puede estar presente porque está cumpliendo otras funciones en este momento. Pero bueno, me encargó especialmente que les deje un saludo a todos los asistentes y en especial a nuestras invitadas del día de hoy. Bien, me parece importante presentar a nuestras invitadas y explicar un poco su currículum y de qué se va a tratar la disertación del día de la fecha. A mi derecha en la punta está la doctora en psicología Valerie Hans. Ella es graduada de la Universidad de California y doctorada en la Universidad de Toronto. Es investigadora especializada en estudios empíricos de la ley y los tribunales y es una de las principales autoridades en el sistema de jurados estadounidense. Desde su lugar de científica social ha llevado a cabo extensas investigaciones y conferencias alrededor del mundo sobre jurados, sus diferentes reformas y los usos de las ciencias sociales en el derecho. Es autora y editora de 7 libros y más de 100 artículos de investigación. Sus trabajos actuales sobre jurados estadounidenses incluyen el rol del jurado en la promoción de la participación cívica y el impacto de la raza en las decisiones de agravio y el jurado en casos de pena de muerte. La profesora Hans está estudiando también los sistemas de jurados y otras formas de participación ciudadana en otros países, incluyendo Japón, Corea, Rusia, España, Taiwán y ahora la Argentina. A mi derecha, la doctora licenciada en Ciencias en Humanidades, Paula Hannaford Agor, graduada de la Universidad de George Mason, Estado de Virginia, y doctora en Jurisprudencia por la Facultad de Derecho de William & Mary de Virginia. Es actualmente directora del Centro de Estudios sobre Jurados, Centro Nacional de Tribunales de Estados, Williamsburg, Virginia, y sus responsabilidades incluyen la realización de investigaciones en temas y problemáticas emergentes de interés para la comunidad judicial, así como la asistencia técnica a tribunales de Estado, miembros del Centro Nacional de Tribunales de Estado y agencias asociadas. También se dedica a la preparación de escritos y presentaciones para una amplia variedad de audiencias en contextos judiciales, académicos y públicos. Sus investigaciones actuales se centran en el impacto del sesgo de parcialidad implícita en las instrucciones del jurado, sobre el proceso de toma de decisiones del jurado, el estudio amplio de la litigación civil en juzgados de Estado y el desarrollo de estándares de tecnología nacionales para la creación de software aplicables a jurados. Es además autora de diversas publicaciones y ha contribuido en numerosos libros y artículos sobre jurado americano. Estos impresionantes currículums vienen a cuento porque ambas disertantes nos vienen a presentar unas investigaciones que han llevado a cabo tanto en los Estados Unidos como ahora en la Argentina, concretamente en la provincia de Neuquén, relativos al impacto que tiene la participación ciudadana en el jurado y luego cómo eso se traduce en el compromiso social de quienes han participado en los juicios por jurados como jurados. Nos parece que esta, entre otras cosas de las cuales nos van a hablar, es una experiencia importante a tener en cuenta y que deberíamos replicar en la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, con este auspicio y sin más palabras, las dejo en compañía de ambas disertantes. Muchas gracias. Para mí este es un momento grandioso como investigadora que lleva muchos años investigando el juicio por jurados. It's amazing to be here at this moment in Argentina where there is so much activity around trial by jury. Y es maravilloso poder estar justamente en este momento en Argentina cuando tenemos tanta actividad relacionada al juicio por jurados. You know perhaps of the last week or so in both Mendoza and Santa Fe, there have been legislative decisions supporting trial by jury. Habrán oído de las decisiones legislativas que tuvimos estas últimas semanas, tanto en Santa Fe como en Mendoza, dando media sanción a las leyes de juicio por jurados. They are following in your footsteps. Y están siguiendo sus pasos. I think Buenos Aires province is so notable for this province has conducted the vast majority of jury trials in this new era.
Creo que el proceso de la provincia de Buenos Aires es muy destacable, ya que es la provincia que ha llevado a cabo la mayor cantidad de juicios por jurados en Argentina. And from what we can tell from the research conducted jointly by INICEP and the Procurator's office, it seems to be, on the whole, working very well. Y por lo que podemos decir del estudio que hemos realizado desde INESIP junto con la Procuración, el juicio por jurados está funcionando muy bien. So we admire your success Así que admiramos su éxito. and hope that the material that we are going to present to you today could help improve those areas where you would like to improve. Y esperamos que la información que vamos a presentar hoy los pueda ayudar para mejorar en aquellas áreas en las que es necesario mejorar. So let me begin by talking about some of the both hopes and dreams, but then also fears of trial by jury. Me gustaría empezar hablando de los sueños y las esperanzas que tenemos respecto al juicio por jurados, pero también quizás de algunos miedos que existen. These hopes and dreams and fears have motivated a very substantial body of research in the United States and elsewhere. Tanto estos miedos como estas esperanzas y estas expectativas nos han ayudado a desarrollar un cuerpo de investigación muy grande en Estados Unidos y en otras partes del mundo. So one of the benefits that people have proposed that jury trial could bring to the public is a benefit in fact-finding. Entonces, uno de los mayores beneficios que hemos visto y que propone el juicio por jurados es que las personas, los ciudadanos que participan en estos juicios han demostrado ser muy buenos en la determinación de los hechos. That's because people from multiple walks of life and parts of the community can evaluate evidence within its context. Y esto se debe a que gente de diferentes partes de la ciudadanía y con distintas experiencias pueden evaluar la prueba desde sus propios contextos. And these diverse citizens can also deliberate together to make sure they have a strong and secure understanding of the facts. Y estos ciudadanos diversos de distintas partes de la comunidad luego deliberan juntos para asegurarse de que todos tengan un entendimiento en común de los hechos y la prueba del caso. So in addition to this fact-finding benefit, there is also the benefit of transparency. Bueno, además de los beneficios que cuenta el jurado respecto a la determinación de los hechos, tenemos el beneficio también de la transparencia. Because citizens from the community are sitting in the courtroom, judges and the lawyers must communicate in a way that is open and transparent to ordinary people. Dado que tenemos a la ciudadanía sentada en la sala de juicio, tanto los jueces como los abogados se tienen que comunicar de una manera en la cual las personas puedan entender. Another benefit is one of legitimacy of the legal system. Otro gran beneficio tiene que ver con la legitimidad del sistema de justicia. As we'll hope to show you today, by participating directly in the legal system, people come to have a better appreciation for that system and higher confidence in the system. Como esperamos poder demostrarles hoy, el hecho de que la ciudadanía participe directamente en la administración de justicia parece otorgarles un mayor nivel de legitimidad respecto a estos sistemas. And it's also an educational benefit, can bring educational benefits. Y también trae beneficios a nivel educativo. Individuals sitting as jurors can learn about the system and how it operates and what is required before a person is found culpable. Y esto es porque los ciudadanos que se sientan y participan como jurados entienden cómo funciona el sistema, aprenden de él y sobre todo aprenden qué se necesita para que una persona pueda ser declarada culpable. So among the concerns that people have, though, is about jurors, whether they can understand the law, even with the benefit that comes from diversity and deliberation. Entonces, uno de los mayores quizás miedos que se tienen respecto al jurado es si el jurado va a ser capaz de entender la ley, incluso teniendo en cuenta que son personas que vienen de diferentes contextos. After all, individuals are brought from the community without legal training, and they must master enough of the law to be able to make a good application of the law to the facts. Debemos tener en cuenta que los ciudadanos que entran a la sala del jurado no tienen formación en leyes y que deben tener muchas cosas en cuenta a la hora de poder dictar un veredicto. People also worry about sentiment and bias affecting jury decision making.
También hay una preocupación quizás en general sobre los sentimientos que puedan llegar a tener los jurados o el hecho de que no puedan ser imparciales. And in particular, we've heard in Buenos Aires worries that perhaps jurors are not sensitive to the condition and the circumstances of victims of criminal trials. Y hemos escuchado en especial en Buenos Aires que quizás los jurados puedan no tener tanta cercanía y tanta, digamos, que puedan no tener en cuenta la situación de la víctima a la hora de dictar un veredicto. And there are some other concerns, more broadly, concerns about the tribunals. Pero también hay otras preocupaciones más general referidas a los tribunales. And for those in the courts, and introducing trial by jury can actually require a fairly significant investment in money and in time and in planning. Para aquellos que trabajan en las cortes, el hecho de legislar el juicio por jurados puede tener una inversión muy grande, tanto en dinero como en tiempo, como en otros aspectos administrativos. And in terms of just implementing trial by jury, it's actually a much more complicated process and requires a larger infrastructure than just a single judge or attorneys in a courtroom. Sabemos que la implementación del juicio por jurados es un proceso muy complejo y que quizás trae más necesidades que el que puede llegar a traer un juicio realizado por la justicia profesional. Because there's not only the process of summoning and qualifying jurors ahead of time, as well as bringing them into the court, orienting them so that they understand what their role is in the justice system and the rules they'll have to follow. Son muchos procesos, va desde los sorteos hasta la depuración de las listas, hasta el momento en que llegan los ciudadanos a la sala de juicio y uno les tiene que explicar cuál va a ser su rol en todo el procedimiento. As well as just selecting the jurors and the time involved in examining the jurors to find out whether or not they can be fair and impartial. Y también todo lo que está referido a la selección de los jurados y a ver si pueden ser ciudadanos justos e imparciales a la hora de participar como jurados en el juicio. And finally, it's just the process of communicating the law in an understandable format. Y por último está el hecho de poder comunicar la ley en un formato que sea entendible por la ciudadanía. So we hope to address some of these benefits and some of these concerns during the next few minutes of our presentation. Esperamos poder hablar con ustedes sobre estos miedos y estas esperanzas y estos beneficios en nuestra presentación. And here we're going to be drawing on multiple sources of information. Y nos vamos a referir a distintas fuentes de información. For first, Paula and I, along with other jury scholars, have spent many decades studying the operation of the longstanding jury system in the United States. Junto con Paula y con otros investigadores de Estados Unidos, hemos estado muchos años investigando el sistema de jurados de los Estados Unidos. It's a very lively area of research, but I will say it's made even more lively by the introduction of new systems of jury trials, such as here in Argentina. Es un área de estudio muy vívida, pero diría que incluso es más vívida cuando uno estudia la implementación de nuevos sistemas, como lo que está sucediendo aquí en Argentina. And we'll draw on some of the information from Buenos Aires province, the survey that was conducted by INASEP and the Procurator's Office. Vamos a referirnos también a información que surge de la investigación realizada por INESIP y la Procuración aquí en la provincia de Buenos Aires. And we have just come from Neuquén province, where we presented the results of a new study of research where we looked at 17 trials over the last year and a half with 200 jurors and 17 judges and the prosecutors, victims' attorneys, and defense attorneys who participated in those cases. Y acabamos de volver de Neuquén hace pocos días, donde estuvimos presentando los resultados de una investigación realizada también junto a INESIP, en la cual entrevistamos a un gran número de jurados, también a jueces que dirigieron juicios por jurados, a fiscales, defensores, abogados de las querellas y abogados del niño. Now, the project in Buenos Aires province really focused solely on the judges and the attorneys. El proyecto de la provincia de Buenos Aires se enfocó en los jueces y en los abogados.
So you here didn't get a chance to go inside the jury box and in the minds of the jurors. Así que aquí en Buenos Aires quizás no han tenido la oportunidad de entrar a la sala del jurado para ver qué opinan los ciudadanos. But we got a chance to do that from the questionnaires that we gave to jurors in the trials. Pero tuvimos la oportunidad de hacer eso a través de formularios que le dimos a los jurados en los juicios So what did they think about trial by jury? en la provincia de Neuquén. ¿Y qué pensaron los ciudadanos que actuaron como jurados sobre el juicio por jurados? Addressing the first concern, the concern about whether or not the jurors understand the evidence in the case, I show you the next slide. Para contestar a la primera pregunta, el primer miedo sobre la capacidad de la ciudadanía de entender las pruebas, les voy a mostrar esta primera diapositiva. So in the slide that you see before you, you can see along one side here the percentage of jurors who responded in a particular way. Entonces, en el gráfico que están viendo pueden ver, por un lado, la cantidad de jurados que respondieron esta encuesta. And across the slide, you can see from muy difícil, a middle category, and fácil, muy fácil, the options that we gave to the jurors. Y abajo pueden ver distintas categorías que fueron las opciones que les fuimos dando a los jurados para que contesten. Muy difícil, difícil, ni fácil, fácil o muy fácil. And so what you see is that most jurors did not find it difficult to understand the evidence in the case. Lo que podrán ver es que la gran mayoría de los jurados no tuvo ningún problema para comprender la prueba presentada en el juicio. Many jurors said, yes, it was a challenge to make a decision in this case, but it wasn't difficult to understand the evidence. Muchos jurados dijeron, sí, fue un desafío tomar una decisión en este caso, pero no fue difícil entender las pruebas. They also reported not really having trouble understanding the judge when the judge gave instructions, the fiscal or defensor. Los jurados también dijeron no haber tenido ningún problema, ninguna complejidad a la hora de entender tanto al juez cuando les dio las instrucciones o al fiscal o a los defensores en el desarrollo del juicio. About views about or concerns about attitudes toward the victims in the case, we don't see, at least in Neuquén, any evidence of concern. Respecto a la preocupación que se tiene sobre la falta de sensibilidad de los jurados respecto a las víctimas, aunque sea en Neuquén, no vemos que eso sea un problema. We asked them a question about both the defendant and the victim in their cases and whether they had emotional reactions, emotional concerns about them. Les preguntamos respecto a la sensibilidad y a si tenían alguna complejidad emocional tanto para con la víctima como con el acusado o los acusados de los casos. So what I thought I would do is present both of these attitudes to you on the same slide. Decidí mostrarles tanto lo que sintió el jurado respecto a la víctima como que lo que sintió respecto al acusado en esta diapositiva. The darker colored bars are the responses relating to those who were accused of the crime. La barra de color más oscuro es aquella que representa los sentimientos del jurado por el acusado. And I think what you see here is that in most of these cases there was a conviction and people did not feel great sorrow for the defendant. Lo que ven aquí, y teniendo en cuenta que la mayoría de los casos fueron de condena, podemos ver que la gente no sintió mucha lástima por el acusado. But you see an opposite pattern for victims. Pero se ve el patrón opuesto para las víctimas. Well over half of the people feel a great deal or very sorry for the victims. Más de la mitad de los jurados encuestados se sintieron bastante o muy apenados por las víctimas. We also asked the victims' attorneys in these cases whether they thought that the case they had before them was a good case to be tried by jury trial. También les preguntamos a las querellas, a los abogados defensores de víctimas, si sentían que el caso en el que estaban participando era un buen caso para resolver por juicio por jurados. And again, the victims' attorneys said yes. Most victims' attorneys thought it was a good case to be tried by jury. Y de nuevo, la mayoría de estos abogados de las víctimas y querellantes dijeron que sentían que sí, era un buen caso para presentar frente a un jurado. So I think concerns that jurors are insensitive to victims and their cases should be tried by judges instead is not borne out by these data. Entonces creo que aquellas preocupaciones referidas a que los jurados no tengan la sensibilidad suficiente con respecto a las víctimas y que por ende el caso debería ser resuelto frente a un juez profesional, aunque sean estos resultados, no vemos reflejada esa preocupación.
And now let's go inside the jury room to look at the jurors' description of their own deliberation. Y ahora vamos a ver dentro de la sala de deliberación del jurado, digamos, cuáles fueron sus reflejos del juicio y cuáles fueron sus descripciones del juicio. Most of them said they had plenty of time to express their point of view. La mayoría de los jurados expresó haber tenido mucho tiempo para poder expresar sus puntos de vista. And they evaluated the jury's listening to diverse points of view positively. Y también evaluaron positivamente el hecho de que otros jurados escucharon sus puntos de vista. One thing that was a little surprising, I guess, is that they reported not spending a lot of time trying to convince other jurors. Una cosa que fue quizás un poco sorpresiva es que los jurados dijeron no haber tenido que hacer mucho esfuerzo para poder convencer a los otros jurados sobre sus puntos de vista. So, two possible reasons for this. Y hay dos razones posibles para esta respuesta. So first, some of the cases were just very clear. Primero, que algunos de los casos eran bastante claros. They immediately resulted in a unanimous decision one way or the other in the case. Y por eso resultaron casi inmediatamente en una decisión unánime, ya sea por la absolución o la condena. So that suggests that the prosecutors did a good job picking cases that they thought were strong cases for jury trial. Eso demuestra que los abogados hicieron un buen trabajo en elegir casos que eran apropiados para juicios por jurados. But there's another thing too about Neuquén's system that's a little bit different from yours. Pero también hay una cosa del sistema de Neuquén que es un poco distinta al sistema bonaerense. So in Buenos Aires province, as I understand it, some cases are tried and required unanimity, and others require only majority. Si bien entiendo, en el sistema de juicio por jurados de Buenos Aires, en algunos casos se requiere unanimidad, mientras que en otros está vigente la regla de la mayoría. And in Neuquén, it is all majority decision rule. Y en Neuquén todas las decisiones se toman por una mayoría. So perhaps another reason for them not spending any time trying to convince other people is that it is not required by the decision rule. Así que quizás otra razón por la cual tuvimos esta respuesta de que no tuvieron que tener tanto tiempo convenciendo a los otros es que no se requiere un resultado unánime. Yeah, most of the cases were decided unanimously that all jurors agreed, but there were a handful where there was substantial disagreement. La mayoría de los casos se resolvió de manera unánime, pero hubo un par de casos en los cuales se resolvieron por mayoría. And that's unfortunate because what we learned from our research in the United States is requiring people to come up with a unanimity verdict does increase the robustness and the strength of the deliberation. Y eso es bastante desafortunado, porque una de las cosas que aprendimos del sistema de Estados Unidos es que requerir que los veredictos sean decididos de manera unánime lo que hace es aumentar la fuerza y la legitimidad del veredicto. So let me present one final set of results, and then I will turn it over to Paula. Me gustaría presentar unos últimos resultados antes de pasarle el micrófono a Paula. One of the things we have discovered in the United States is that jurors tend to become better citizens. Una de las cosas que hemos descubrido en el sistema de juicio por jurados es que los ciudadanos que participan como jurados tienden a volverse mejores ciudadanos. That the activity of participating as a juror seems to get them to engage more with their communities. El hecho de participar como jurados hace que sean más participativos con sus comunidades. So we wondered, what's the impact of serving on a jury when you never thought you would ever serve on a jury, like in Neuquén? Y nos preguntamos, bueno, ¿cuál será el efecto que tiene actuar como jurado en un lugar en el que uno nunca se imaginó que iba a ser jurado, como por ejemplo en Neuquén? Now, interestingly, we asked them, did you have frustration? Evaluate your experience overall. Was it frustrating? Were you proud? And so on. And we found very little frustration, again, even though people had disagreed on some of these juries. Tuvimos resultados muy sorprendentes. Les preguntamos si se habían sentido frustrados, por ejemplo, y tuvimos resultados muy buenos, incluso con gente que jamás pensó que iba a ser jurada y que quizás al principio no estaba tan motivada para participar como jurado. And in fact, most people said they were proud of the fact that they had contributed by making a decision in a serious criminal trial. Y la mayoría de la gente dijo que se sentía orgullosa de haber sido jurado y de haber participado en la decisión de un caso penal.
And there were other benefits as well. Hubo otros beneficios también. We asked them, so how did your experience affect your opinions about the system of trial by jury, the tribunals, the government, and the police? Les preguntamos a los jurados también, bueno, su experiencia como jurado, ¿cómo afectó la opinión que usted tiene sobre el sistema de jurados, los tribunales, la policía y el gobierno de Neuquén? Most of the jurors knew nothing about trial by jury when they were called. Al momento de ser citados, la mayoría de estos ciudadanos no sabían nada del sistema de juicio por jurados. Yet, starting from this position of virtually no knowledge, they, in fact, became very, very positive. Y partiendo desde este lugar de no saber nada sobre el juicio por jurados, la mayoría tuvo una experiencia muy, muy positiva. And that positivity spread to other government organizations. Y esa experiencia positiva también contagió a otras instituciones. We also asked them about confidence in government institutions. Les preguntamos también acerca de su confianza con respecto a distintas instituciones gubernamentales. And I think what you can see from this graph, it's a bar graph, a stacked graph, where we look at people who have more confidence, who did not change, or have less confidence. Como podrán ver en este gráfico de barras, medimos la confianza de la gente a ver si tenían más o menos confianza en distintas instituciones. So what you can see here is, for example, in the first stacked bar, the courts in Neuquén. Lo que pueden ver aquí, por ejemplo, en la primera gráfico de barras que refiere a los tribunales de la provincia de Neuquén, 66%, or 2/3 of the people who responded, had more confidence as a result of their engagement with the courts. el 66% de las personas, es decir, 2/3 de las personas que participaron, dijo haber tenido más confianza en los tribunales de Neuquén. You can see 1/3 didn't change their opinion of the court. Podemos ver que en 1/3 la opinión sobre la Corte no cambió. And this tiny little line you can barely see there, those are the people who had less confidence. Y esa pequeña línea que pueden ver ahí arriba, esa es la gente que dijo haber tenido menos confianza. So I think what the numbers show here is that they lay to rest some of the concerns about juries as fact finders, and then add the information that jury experience seems to have a positive impact on those who have participated as jurors. Entonces lo que pudimos ver en estas diapositivas es cómo funciona el jurado como determinador de los hechos y cómo cambió la experiencia de estos ciudadanos tras haber participado como jurados. Now Paula will address some of the ways to make a jury system even more effective and even more efficient. Ahora Paula les hablará sobre cómo hacer que un sistema de jurados sea más eficiente y más efectivo. Switch. Okay. So when we were talking a little while ago about some of the challenges and concerns about jury trials, one of them is just the amount of complexity associated with running a jury system. Cuando estábamos hablando hace un rato sobre los beneficios y los miedos respecto al juicio por jurados, uno de los mayores puntos a tratar es la complejidad que requiere llevar adelante un juicio por jurados. And before I get into sort of talking about some of the complex stages of jury system, I wanted to just take a couple of minutes and talk about what it is that an effective jury system is trying to accomplish. Y antes de ponerme a hablar con ustedes sobre las etapas que debería tener un juicio por jurados efectivo, quisiera también hablar sobre las complejidades So there's really 4 key objectives. y los objetivos clave. Son 4 objetivos clave. And the first one is really the oldest one. It's been around and a problem and a concern with courts since the Middle Ages in England. El primero es el más viejo de todos. Diría que es algo que estuvo en todas las cortes desde hace muchísimos años, por ejemplo en Inglaterra. And that's just making sure that you have enough jurors available on the day of trial from which to select a jury. Y se trata de asegurarse de tener el número necesario de jurados el día de la audiencia de selección de jurados, de los cuales poder formar el panel final. The second objective is just to make sure that the way that you have summoned and qualified and put your jury pool together complies with the law. El segundo punto es asegurarse de que la manera en que uno sorteó a los jurados, depuró las listas y los convocó, cumple con las leyes.
And so what you're trying to do is really look at the integrity of the system and the transparency of the system to be sure that the jurors have been selected randomly and that there has been no attempt to influence or tamper with the jury pool. Debemos asegurarnos de que los jurados se hayan seleccionado con integridad y con transparencia y que los sorteos se hicieron de forma totalmente aleatoria. The third objective is just to do all of this in a reasonably cost-effective manner. El tercer objetivo es hacer todo esto que yo les nombraba en una manera respetuosa tanto de los costos como del tiempo. And then the last one is treating jurors with dignity and respect. Y el último es tratar a los jurados con dignidad y con respeto. The jurors who are coming in are the fact finders. They are actually entering judgments in these cases. Los jurados que están ingresando a actuar con jurados son determinadores de hechos que actuarán en este caso. And so treating them with dignity and respect actually helps to make sure that they will take their job with the seriousness that it deserves. Entonces, tratarlos con dignidad y respeto nos asegurará que estos ciudadanos se tomen su trabajo con la dignidad y el respeto que requiere. Okay, so and the real challenge for this is that you're trying to accomplish all four objectives simultaneously. Entonces, el gran desafío de todo esto es que uno está tratando de cumplir con estos 4 objetivos de manera simultánea. And the good news is that the four objectives are actually highly interdependent. Y las buenas noticias es que estos 4 objetivos son bastante interdependientes. So if you're doing any one of these objectives particularly well, it will bring the other 3 up. Así que si alguno de estos objetivos se está haciendo de manera muy buena, va a elevar a los demás objetivos. But the bad news is if you're doing any of them particularly poorly, you will drag the other 3 down. Pero la mala noticia es que si alguno de estos objetivos se está haciendo de una manera bastante mala, es posible que tire abajo a todos los demás. So all of this work of doing these objectives actually requires a very diverse skill set. Para poder llevar a cabo estos 4 objetivos se requiere un conjunto de herramientas bastante diverso. It requires not only a knowledge of the law and procedure, Requiere no solamente conocimiento de la ley y de los procedimientos, but you also have to have some familiarity with how to do good documentation and analysis of your data. también es necesario respecto a la información saber cómo documentarla y cómo realizar análisis respecto a esa documentación. You have to have people who are actually really good at logistical planning. Tenés que tener gente que sea muy buena en planificación logística. And finally, you have to have people with really good people skills, communication skills. Y por último, tenés que tener personas trabajando con el jurado que sean muy buenas tratando con otra gente y que tengan muchas herramientas de comunicación. And that's the reason in the United States, all of the courts typically have a jury office or at least a jury manager who is responsible for doing a lot of the work of jury system management. Y este es el motivo por el cual en Estados Unidos, en casi todas las cortes existe una oficina judicial o aunque sea un administrador de jurados que trabajan específicamente en llevar a cabo estos 4 objetivos. Most of the work is administrative in nature, more than clerical, but it doesn't really require legal expertise. Muchos de estas tareas se llevan a cabo por personas que trabajan en el área administrativa y que no requieren conocimiento legal. And this is something I think that is different from what we've heard in Buenos Aires. It's very unusual for the judges themselves to be involved in this, much of this work. Y esto es algo que me parece que es distinto a lo que hemos oído de la experiencia de Buenos Aires, y es que es muy inusual que el juez esté encargado de cualquiera de estas tareas. And the reason for this is the judges are, by definition, the most highly educated and the most expensive human resource that the court has. Y esto es por el siguiente motivo. Los jueces son, por definición, las personas más educadas y más costosas que existen en cada corte. So the best use of their time is actually focused on the law and procedure and making decisions that only a judge can make. Así que para que usen bien su tiempo deben enfocarse en la ley y en otras cosas que sabemos que deben hacer solamente los jueces. Okay. So I want to just talk a little bit about the kind of stages and the kind of work that's involved in running a jury system. Quiero hablarles un poco de
las etapas y la clase de trabajo que requiere llevar a cabo un juicio por jurados de manera efectiva. So there's really 6 stages. Tenemos principalmente 6 etapas. And it starts off with actually creating and maintaining a list of jurors that you can summon for jury service. Y empieza con primero la creación y el hecho de mantener regularmente una lista de jurados de la cual se pueda convocar a los ciudadanos. One of the things that in Buenos Aires you're working with the voters list, Sabemos que en Buenos Aires están trabajando con los padrones electorales and I understand that that list is actually very good in terms of its inclusivity, that it actually includes all of the people who could potentially be eligible for jury service. y según lo que sabemos, esa lista es muy buena y es muy inclusiva, digamos, incluye a todas aquellas personas que podrían llegar a actuar como jurados. But one of the challenges with the voters list is that the address records, we understand, are not particularly accurate. Pero uno de, digamos, los desafíos que tenemos con respecto a esas listas es que entendemos que a veces las direcciones de los ciudadanos no están totalmente actualizadas. And so it sort of goes without saying that if you can't actually deliver a jury summons to the juror so that it receives in their hands so that they're not going to be able to respond and come to the court to participate as jurors. Aunque sea bastante obvio, vale la pena decir que si no tenemos la dirección del jurado para poder notificarlo y asegurarnos que reciba esa notificación, esa persona después no va a poder ser convocada a participar de las audiencias. So a lot of the work in the United States is actually spent on making sure that you actually have as clean a list with as accurate records as possible. Entonces, uno de los trabajos que realizamos mucho en los Estados Unidos es asegurarnos de que las listas estén totalmente depuradas y actualizadas para facilitar este trabajo. The second major step is actually to summon and qualify the jurors. El segundo gran paso es convocar y seleccionar a los jurados. And there's 2 pieces of this, one of which is just keeping track of who you have summoned and how they've responded. Y hay, digamos, 2 pasos en esto. El primero es tener en cuenta a quién hemos convocado y cómo se lo convocó. Are they eligible for jury service? ¿Están capacitados legalmente? ¿Están dentro de la ley para participar como jurados? So they're over the age of 21, they're under the age of 75. Es decir, tienen más de 21 años y menos de 75. They're actually a resident of the province. Son un residente de la provincia. So keeping track of that information so that you actually know who is likely to show up on the day of trial. Nos tenemos que asegurar de esa información para saber exactamente quién puede ser llamado a actuar como jurado. And the other piece of that is the communication skills. Y la otra parte tiene que ver con las herramientas de comunicación. The jury summons is the very first piece of information that people will get about the court and about jury service. Las citaciones que se le envían al jurado son la primera pieza, digamos, de comunicación que la ciudadanía va a recibir. And one of the things that we learned from the study in Neocan was that most jurors, when they received their summons, had no idea what this thing was. Y una de las cosas que aprendimos del estudio Neuquén es que la mayoría de los ciudadanos, cuando recibían estas notificaciones, estas citaciones, no tenían ni idea de lo que era. So what goes in the summons, what kind of information to be able to provide for jurors so that you can get them to the next step. Así que es muy importante tener en cuenta qué vamos a poner en esas citaciones, qué información le vamos a dar a los jurados para lograr que se cumpla el siguiente paso, es decir, que estas personas puedan venir a la sala el día en que se los sortea y selecciona, perdón. At the same time you're summoning and qualifying jurors, you actually need to be communicating with your judges. Al mismo tiempo en el que estamos realizando las convocatorias de jurados, tenemos que estar comunicándonos permanentemente con los jueces. Most of the jury summons are mailed out anywhere from 6 to 8 weeks before the trial. La mayoría de estas citaciones se envía en un plazo de más o menos 6 u 8 semanas antes del juicio. So that means working with the judges to say, okay, 2 months from now, do you have a jury trial coming up that you need jurors for? Entonces, la comunicación con los jueces es vital para preguntarles, bueno, de acá a 2 meses, ¿tenés algún juicio por jurados para el cual vayas a necesitar ciudadanos? So if you do have a jury trial, what kind of case is it? How many jurors do you need? Y si tenés juicios por jurados, ¿qué clase de caso es? ¿Cuántos ciudadanos vas a necesitar? Where are you going to put them if you need a lot of jurors? ¿En dónde vas a alojar a toda esa gente si es un gran número de personas?
Some of the logistical planning, when they get to the courthouse, do they know where to go? Are there good signs that will tell them? Y también tener en cuenta algo de trabajo logístico. Cuando esta gente llegue a la sala de juicio, ¿sabe cómo llegar? ¿Sabe a dónde tiene que ir? ¿Hay carteles indicándoles esta información? Okay. And then as the trial date gets closer, is the trial still going forward or has it been postponed? Y a medida que se va acercando esa fecha de juicio, ¿el juicio todavía está pendiente de realización o se pospuso? Once the day of trial arrives, there's an orientation for the jurors. Una vez que llega el día de juicio, hay una orientación para los jurados. These are typically done by the court staff. They're not done by the judges. Típicamente estas orientaciones se realizan por personales de las oficinas judiciales y no por los jueces. And usually involves a brief description of what jury service is. Y básicamente se le cuenta a la ciudadanía en una descripción breve qué es el servicio de juicio por jurados, qué es un juicio por jurados. What the jurors can expect during the day. ¿Qué es lo que ellos pueden esperar que va a suceder durante este día? What time is lunch? How much will you get paid? ¿A qué hora es el almuerzo? ¿Cuánto se les va a pagar? And then some very general rules, not specific rules about the case, but some very general rules about the jurors' behavior, what they can do and not do. Y después algunas reglas generales, no nada muy particular sobre el caso, pero sí reglas generales acerca de su comportamiento, cuáles son sus obligaciones y cuáles son las prohibiciones que tienen como jurados. At that point, the jurors are sent up to the courtroom. Solo después de todo eso, a los jurados se los envía a la sala de audiencias. And this is the first time that the judges and the lawyers are actually directly engaging with the jurors. Y esta es la primera vez en que los abogados y el juez se, comunican por primera vez con estos ciudadanos. I'm going to talk in a couple of minutes about sort of some of those trial procedures, especially the jury selection process. En algunos momentos voy a hablar sobre estos procedimientos, especialmente sobre el procedimiento de selección de jurados. But this is the point when you actually need people who are experts in the law. Pero es en esta instancia en cuando necesita gente que sea experta en la ley. So they understand and can communicate to the jurors both the trial procedure Para que puedan entender y comunicarle a los jurados el procedimiento de juicio and make decisions about what evidence is admissible or not admissible, y tomar decisiones respecto a la admisibilidad de la prueba. and describing to the jurors what is the applicable law that they're going to have to apply when they make their decision. Y también poder comunicarle a los jurados cuál es la ley aplicable que van a tener que tener en cuenta a la hora de llegar a una decisión. Okay. So the judge basically has control of the jury for the entire time that the trial is going on. El juez tiene control sobre el jurado durante todo el tiempo en que se desarrolla el juicio. But once the verdict has been delivered in court, responsibility for the jury goes back to the jury office. Pero una vez que se ha dictado el veredicto, la responsabilidad respecto al jurado vuelve a la oficina judicial. And the jury office then is responsible for making sure that the jurors get paid. Y entonces la oficina judicial es la responsable de asegurarse de que a los jurados se les pague, Working with any documentation that the jurors need to explain to their employers why they've been missing for 4 days. poder entregarle a los jurados cualquier documentación que requieran para sus trabajos, para que le puedan explicar a sus empleadores por qué faltaron al trabajo por un par de días. And also providing support to the jurors if they have any questions about their jury service or even might need additional support, as Valerie mentioned earlier, that judging, coming to a verdict is actually a very difficult decision and is sometimes quite emotional for jurors. Y también poder brindarle respuestas a los jurados con respecto a cualquier pregunta que tengan sobre tanto su servicio como jurados o sobre cualquier otro tema, porque como dijo Valerie hace un rato, tomar una decisión es una tarea muy complicada. Okay. So I want to just step back and sort of talk a little bit about the trial again. Me gustaría dar un paso atrás y hablar un poco sobre el juicio de nuevo, And just starting off with the jury selection process. empezando con el procedimiento de selección de jurados. I will tell you in the United States, there's actually a fair amount of disagreement by judges and lawyers. Quiero decirles que aunque sea en el caso estadounidense, hay un porcentaje bastante alto de desacuerdo entre jurados y jueces. There's some people who think that the jury selection process is the single most important part of the trial. Hay un par de personas que piensan que el proceso de selección de jurados es la parte más importante del juicio.
There is another group that thinks that it's just merely a very important part of the trial. Y hay otra parte que simplemente piensa que es una parte importante del juicio. And I think it's useful to sort of think about what it is that you're trying to accomplish during the jury selection process. Me parece que es muy útil tratar de pensar cuál es el objetivo de esta audiencia, qué es lo que estamos tratando de lograr en el proceso de selección de jurados. Certainly the most obvious one is this is your opportunity to find out whether or not jurors can be fair and impartial. El más obvio quizás es, bueno, esta es la oportunidad que tenemos para ver si estos ciudadanos, estos potenciales jurados pueden ser justos e imparciales. So do they have any biases, or do they have any familiarity with the case or the witnesses that would suggest that maybe they should be removed from the case? ¿Tienen alguna parcialidad o algo con respecto al caso que amerite que sean excluidos? But at the same time, this is actually a very important part especially for the defendants, because they get to be engaged in shaping what the jury actually looks like. Pero por otro lado, esta es una oportunidad muy importante, sobre todo para el acusado, porque es la oportunidad de ver, bueno, cuál va a ser el jurado que vamos a tener para el juicio. And so for the defendant, this opportunity means that the defendant can feel confident that they are getting a fair trial. Para el acusado, esta es una oportunidad muy importante para que se sienta confiado de que va a tener un juicio ajustado al debido proceso. It's also really important during this stage of the trial that the trial process be open to the public. También es muy importante en esta instancia del juicio que todo este procedimiento sea abierto al público. So the public has a chance to actually see that the process is fair. Para que el público tenga la capacidad de ver que este procedimiento es un procedimiento justo. And that the individual jurors have not been selected to arrive at some predetermined outcome. Y que los jurados seleccionados no han sido seleccionados para que lleguen a un resultado preestablecido. Now, I will say this is also the only time during the trial where the jurors are not simply observing. También diremos que esta es la única parte durante el juicio en la cual los jurados no están simplemente observando. Most of the time, jurors are passive. They're listening to the judge, they're listening to the lawyers, they're listening to the witnesses. La mayoría del juicio los jurados cumplen un rol pasivo, están observando al juez, a las partes, a los testigos. But during jury selection, the jurors themselves are the focus of attention. Pero durante la selección de jurados son los mismos jurados quienes constituyen el foco de atención. And for jurors who are usually by definition not very familiar with court processes, this is a very intimidating time. Y para aquellos jurados que no están especialmente familiarizados con esta clase de procedimientos legales, este puede ser un momento muy intimidante. And so one of the things to be thinking about is just how to protect juror privacy. Entonces, una de las cosas en las que pensamos es cómo hacemos para proteger la privacidad del jurado. What you're trying to do is impress upon jurors the importance that they answer questions honestly. Tenemos que tener mucha consideración y demostrarles la importancia de que respondan a las preguntas de manera honesta. But at the same time, let them know that you're not asking questions simply to invade their privacy or to embarrass them. Y al mismo tiempo hacerles notar que no estás haciendo preguntas por el hecho simplemente para invadir su privacidad. The other thing that some jurors often feel very uncomfortable about is their responses if they don't get selected because of something they've said. Otra de las cosas que a veces puede preocuparles a los jurados es, bueno, dar alguna respuesta que pueda hacer que no queden seleccionados por lo que están diciendo. So anything that they've said, that they shouldn't take it personally if they're not selected for that trial. Por lo tanto, hay que asegurarles y hay que comunicarles que no tienen que tomarse personal el hecho de no quedar elegidos o electos, por algo que dijeron. So there are some techniques that are used quite commonly in the United States that try to balance this idea of protecting juror privacy, but at the same time encouraging candor. Entonces tenemos algunas técnicas en Estados Unidos que tratan de balancear estos dos hechos. Por un lado, proteger la intimidad del jurado, pero por el otro lado, fomentar a que los jurados sean honestos.
And this is the idea that you're actually doing individual questioning of jurors instead of in open court. Uno de estos métodos es hacer preguntas individuales en vez de hacerlas, digamos, de manera abierta en la corte. You bring the juror up, maybe next to the judge's bench, Haces que uno de los ciudadanos se acerque al estrado del juez and have the discussion with the judge and the attorneys and the juror out of the hearing of the other jurors. y haces que este ciudadano pueda hablar con el juez y las partes sin que lo puedan escuchar los otros jurados. This is especially important when you're dealing with sensitive subjects. Esto es especialmente importante cuando estamos lidiando con temas sensibles. For example, with cases involving sexual offenses, Por ejemplo, con casos que incluyen ofensas sexuales offenses against children, o que incluyen menores de edad, niños, or substance abuse, o consumo de estupefacientes, or any other topic that jurors might actually legitimately feel that they don't necessarily want to announce in open court. o cualquier otro tema en los que los jurados realmente sientan que no quieren comunicarlo de manera pública en una corte abierta. Another technique is to use written questionnaires. Otra de las técnicas que tenemos es el uso de formularios escritos. These can be just places where jurors can write down on a questionnaire their answers to particular questions. Pueden ser cuestionarios en donde los jurados puedan responder por escrito a preguntas particulares. And that way that's shared with the judge and the lawyers, but not actually shared in open court with the other jurors or with the public. Y de esa manera comparten sus respuestas con el juez y con las partes, pero no con el público en general o con otros jurados. This is actually a very nice technique also in what we call high-profile trials. Esta también es una muy buena técnica en casos que nosotros llamamos de alto perfil, Because what you want to do is avoid having a situation where you have asked a juror, do you know anything about a particular witness who is going to testify? porque lo que queremos hacer es tener que evitar esa situación en la que se le pregunta al jurado, bueno, ¿usted sabe algo de este testigo que va a testificar? And you have the juror answer in open court, oh yes, I've been reading about that witness in the paper and I understand that he's actually a really terrible person and I shouldn't believe anything he says. Y quizás tengas una respuesta de un jurado diciendo, sí, leí sobre esa persona todos los días en el diario y sé que es una persona muy mala y no hay que creerle nada de lo que diga. In which case, you have all the rest of your jurors who are now going, oh, this is a disreputable witness. We shouldn't believe anything he says. Y si sucede eso, vas a tener a todos los otros jurados pensando, este testigo no es confiable, no tenemos que confiar en nada de lo que diga. Okay. When you actually get to the point of selecting or deselecting the jurors, Bueno, cuando llega el momento de seleccionar o deseleccionar jurados, again, sort of remembering that jurors, they're sensitive. You know, they've given answers, and all of a sudden they're either going to be jurors or they're going to be sent home. tenemos que recordar que los jurados al momento de dar las respuestas, bueno, es un momento sensible. Puede ser que estas personas vayan a ser jurados o que tengan que volver a sus casas. So if you can, you want to make sure that the jurors are actually do not become aware of who has removed them, whether it's the judge or one of the lawyers who has said, you know, we don't want you on the trial. En caso de que sea posible, nos tenemos que asegurar de que los jurados no sepan quién los excluyó del panel de jurados, haya sido el juez o una de las partes, Or why they've been removed. o el motivo por el cual se los excluyó. So if there's not a lot of discussion about that needs to happen about which jurors that are going to be selected or which jurors are going to be sent home, En caso de que no haya mucha discusión sobre esto, sobre qué jurados van a ser seleccionados y cuáles se los manda de vuelta a sus casas, this can just be done in open court. You know, just have the jurors actually stay in the courtroom. The judge and the lawyers can go back to the judges' chambers. esto se puede hacer de manera pública, es decir, con los jurados ahí en la misma sala de audiencias, Or the jurors can be sent to the jury room while the judge and the lawyer stay in the courtroom and make these decisions. o caso contrario, se puede mandar a los jurados a alguna sala en especial mientras el juez y las partes toman estas decisiones. If there are no challenges for cause and the attorneys are just going to be exercising their peremptory challenges, En caso de que no haya recusaciones con causa y los abogados vayan a usar simplemente sus recusaciones sin causa,
What a lot of judges in the United States do is they will give the attorneys the list of the jurors, and so the attorneys can just pass the list back and forth using their peremptories. Lo que muchos jueces en Estados Unidos hacen es darle a las partes una lista a los abogados con todos los nombres de los jurados para que la vayan viendo y se la vayan pasando. And while that's going on, the judge engages the jurors' attention by talking to them about the case and what's going to happen and what rules that the jurors are going to have to follow while the trial is going on. Y mientras los abogados están inmersos en esa tarea, el juez se puede aproximar al jurado para darles información, contarles qué va a pasar, qué pueden esperar sobre su servicio como jurados. Wanted to talk just briefly about things that jurors hate. Me gustaría hablarles brevemente acerca de algunas cosas que los jurados odian. There's probably two things that jurors, particularly in the United States, hate more than anything else. The first one is that they hate having their time wasted. Hay dos cosas que los jurados en Estados Unidos odian más que nada, particularmente. La primera es sentir que están perdiendo su tiempo. This is one that they, okay, you say we're an important part of your justice system. You've brought us all the way down here to the court. We're ready to listen to the evidence, and nothing happens. Está el jurado ahí pensando, bueno, ustedes dijeron que éramos una parte importante del sistema de justicia, nos citaron, nos trajeron acá a la sala de audiencias, ya estamos listos para empezar y no sucede nada. So the jurors are sitting in the jury room while the judge and lawyers are still kind of working out of which witnesses are going to talk to, and there's been an objection to a motion. Entonces tenemos a los jurados sentados en la sala de juicio mientras las partes todavía siguen discutiendo sobre evidencia o sobre si alguno presentó una objeción o alguna cuestión. So jurors are bored and frustrated, and they also have more time on their hands to violate any of the instructions that the judge has given them to abide by during the trial. Así que los jurados están aburridos, están frustrados y aparte les estamos dando más tiempo como para que puedan violar cualquiera de las prohibiciones que fueron impuestas por el juez. So a good trial practice, and one of the things that jurors look for and really like in a good jury trial, is when the judge and lawyers are really prepared to actually have a trial. Así que una de las buenas prácticas, de las mejores prácticas y que les gusta a los jurados, es cuando realmente tanto el juez como las partes están preparados para tener un juicio. So they prepare as much as possible before the trial ever gets started. Así que tanto las partes como el juez preparan todo lo posible antes de que se cite a los jurados, antes de esta etapa del juicio. Making sure that all of the jury instructions are already ready for when the jurors get ready to deliberate. Por ejemplo, se aseguran de que las instrucciones están listas para el momento en el cual el jurado tenga que deliberar. If there are going to be any objections to trial evidence, that those are taken up beforehand and a decision made beforehand. Si se va a objetar alguna de las pruebas presentadas en el juicio, hay que asegurarse que esto se haga antes de que llegue el jurado para que, digamos, no se les haga perder tiempo. And that the witnesses have actually been subpoenaed and they're ready to go and they're actually going to be available on the day and time that you expect them to be there. Y que los jurados hayan sido notificados correctamente, que estén disponibles ese día y en el momento en el que se va a celebrar la audiencia de juicio. Maybe that involves actually doing some stipulations ahead of time. Quizás esto involucre hacer algunas estipulaciones previamente. And so if you do all of these, that means that there's going to be very little downtime for the jurors during the trial day. Entonces, si hacemos todo esto, esto significa que va a haber muy pocos tiempos muertos durante el transcurso del juicio. If there's any minor issues that need to be taken up, they could be done either in the morning before the jurors arrive. Si hay alguna cuestión menor que se tenga que resolver en el transcurso del juicio, se puede hacer ya sea en la mañana temprano, antes de que lleguen los jurados, or over lunch, or after the jurors have been released for the day. o en el almuerzo, o ya cuando los jurados fueron liberados por ese día. The other thing that will make jurors absolutely crazy is excessive repetition. Otra cosa que vuelve locos a los jurados es la repetición constante. A lot of lawyers seem to think when they're doing things that if they just
say something often enough and have witnesses who say it again and again and again, that somehow makes the evidence more persuasive. Algunos abogados piensan que si algún asunto lo repiten muchas veces y tienen testigos que repiten muchas veces lo mismo, eso va a generar una evidencia, una prueba más fuerte, más convincente. That's not true. It's not more persuasive. It's just more annoying. Pero eso no es verdad, no es más persuasiva, simplemente es más molesta. So the jurors are going, okay, I got it the first time. Move on. Así que los jurados piensan, bueno, ya lo entendí la primera vez, avanzá hacia otra cosa. Okay. Just wanted to talk a little bit about the instructions because these are sometimes difficult to work with. One of the things that I suggest is that the lawyer should be submitting their proposed jury instructions ahead of time. Me gustaría hablarle de las instrucciones porque quizás este sea un tema complicado y una de las cosas que a mí me gusta proponer siempre es que los abogados envíen y redacten sus instrucciones antes. And this is something that really the lawyer should be doing. I've sometimes heard lawyers say, well, I don't know what the law is going to be until the trial is over. A veces he escuchado abogados decir, bueno, no sé cuál va a ser la ley aplicable hasta que termine el juicio. I would suggest to you, if you don't know what the law is going to be until the trial is over, you are not ready for trial. Te sugeriría que, bueno, si no sabes cuál es la ley aplicable hasta el momento en que termine el juicio, no estás listo para llevar este juicio adelante. Okay. One of the things also with an adversary system, the lawyers should be doing this, not the judges. Otra de las cosas importantes en el marco de un sistema acusatorio adversarial es que esto lo tienen que hacer los abogados, no los jueces. And so the lawyers should get together before trial. Usually the law is pretty straightforward, and so they can just jointly put together, here are the instructions we'd like you to give to the jurors, judge. Entonces los abogados deberían juntarse antes del juicio y en la mayoría de los casos la ley es muy clara, así que pueden entregar juntos instrucciones. But if there is some disagreement, then each lawyer gives their version that they would prefer, gives them to the judge, and the judge makes a decision of which one they're going to do. Pero si hay algún desacuerdo y cada parte tiene un punto de vista diferente, cada parte le lleva sus instrucciones al juez y el juez es quien va a tomar la decisión. Okay. Another thing to be thinking about as you're moving forward is the idea of using pattern jury instructions. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta a medida que avanzamos en el sistema es tener manuales de instrucciones al jurado. This is the idea that over time you sort of put together a bank or a collection of instructions that judges and lawyers can just go to and say, okay, I have this kind of case, and so I need an instruction here and here and here, and can put them all together. Con esto me refiero a tener como una reserva de instrucciones legales para distintos casos, en la cual los jueces y los abogados puedan decir, bueno, para este caso necesito una instrucción sobre tal cosa, entonces puedo ir y buscarla de este lugar. Para este caso necesito una instrucción sobre tal otra cosa y la puedo sacar de acá, etc. Okay. There's already a small set. Andre Harfuch has put together some model instructions that are sort of basic instructions at this point. Tenemos este manual de André Harfuch que ha hecho algunas instrucciones básicas sobre algunos temas. But one of the things that, in terms of getting a committee together of well-respected judges and lawyers, Pero también recomendamos tener comités en los cuales estén incluidos jueces y abogados con experiencia en el tema. And then this committee actually collects instructions, brings them together, and makes decisions about which instructions are both accurate descriptions of the law. Y que este comité vaya recolectando distintas instrucciones y las analice para ver, bueno, cuáles de estas instrucciones son respetuosas y son, están acorde a la ley. But also instructions that are understandable to lay people. Pero también tener en cuenta que sean instrucciones que sean fácilmente entendibles por la ciudadanía. Whenever you're giving instructions to the jurors, they should have written instructions in front that they can read along with. Cada vez que se le instruya al jurado, se les tiene que dar una copia escrita enfrente de ellos que puedan leer. This is actually because the written instructions are a very different type of communication for jurors.
Y esto es porque, bueno, las instrucciones legales son una clase de comunicación muy distinta para los jurados. For most of the trial, all of the communication that you have is oral communication. Porque durante todo el juicio la mayor comunicación que se da de manera oral. So you have opening statements, direct examination, cross-examination, closing arguments. Así que tenemos, por ejemplo, alegatos de apertura, exámenes directos, contraexámenes, alegatos de clausura. And these are all oral communication, which tends to be much simpler. Y toda esta comunicación se hace de manera oral y suele ser bastante más simple, Shorter sentences, con oraciones más cortas, easier syntax, con sintaxis más simple and easier vocabulary. y con vocabulario más sencillo. Jury instructions, for the most part, are actually lifted most often out of actual court opinions La mayoría de las instrucciones legales se extrae de opiniones judiciales or out of statutes. o de leyes. And so part of their characteristic is they tend to be longer, Así que algunas de sus características es que suelen ser más largas, more complex, más complejas and just more complicated language, y con lenguaje más complicado. because it was intended to be written and read as opposed to heard. Porque esas instrucciones, digamos, fueron escritas para ser leídas y para ser escritas y no para ser escuchadas oralmente. So giving the jurors their own instructions can help them follow along. Así que darles una copia de instrucciones a los jurados los puede ayudar con el seguimiento de las instrucciones. The other thing to think about in terms of not instructions on the law, but giving jurors some guidance, some advice on how to handle deliberations. Y además de las instrucciones legales, otro de los puntos a considerar es poder darle a los jurados alguna guía sobre cómo llevar adelante la deliberación. This is because when you think about it, there's really no other situation in which we ask 12 people who don't know each other to come together and make decisions unanimously, in some cases. Where else does that happen? Y esto es porque, bueno, si lo pensamos, no hay otra situación en la cual uno reúne a 12 personas y les pide que en muchos casos lleguen a una decisión unánime. ¿En qué otro supuesto sucede eso? So just any type of advice and guidance on how to organize the deliberations, how to think about selecting a four-person, how to talk so that everybody has an opportunity to give their input on the verdict. Así que cualquier consejo o cualquier guía sobre, bueno, cómo llevar adelante la deliberación, cómo elegir a un presidente del jurado, cómo hacer para que todos escuchen entre sí, es muy útil. All right. So turn it back to Valerie for a second. Yeah, so let's just make a few conclusions before we open it up for general questions. Antes de abrir el panel a preguntas, nos gustaría darles unas conclusiones generales. When we started doing research here in Argentina, we did not know what we would find. Cuando empezamos a realizar investigaciones aquí en Argentina, no sabíamos con qué íbamos a encontrarnos. Like I said before, Paula and I have studied the jury system in a country where people grow up thinking, I might be a juror someday. Como dije anteriormente, tanto Paula como yo crecimos en un país en donde toda la gente sabe que en algún momento quizás sea llamado como jurado. And it's also a country where lawyers and judges have training starting in law school about how to conduct themselves in a trial. Y también es un país en el que tanto los jueces como los abogados tienen entrenamiento y tienen educación en la universidad sobre cómo llevar adelante un juicio por jurados. So it really was an interesting thing to see such similarity in these early results from Argentine provinces. Así que fue muy emocionante ver muchas similitudes en este procedimiento temprano y procedimiento bastante nuevo acá en Argentina. Jurors, for the most part, appear to understand the evidence in the case, report little difficulty in following the instructions of the judge, and find them helpful. La mayoría de los jurados comprendió muy bien la prueba y dijo haber tenido muy pocas complicaciones a la hora de entender las instrucciones legales. And in addition, deliberation proceeds as I think in most cases you'd like it to proceed, with a robust discussion of the evidence. Y además, en las deliberaciones hemos visto que hay una discusión muy fuerte, muy robusta sobre las pruebas y la evidencia.
those who are closest to the case, that is the judges and lawyers who are trying the case, also seem positive. Y además aquellos que están más cercanos al caso, como pueden ser los jueces o los abogados, sus experiencias también parecen ser muy, muy positivas. And that's true both here in Buenos Aires as a result of from the survey that was conducted here, and also in our research project in Neuquén. Y eso aplica tanto para el caso de Buenos Aires a través de las investigaciones que hemos realizado aquí, como también para la provincia de Neuquén. And so trial by jury also seems to be having some of the effects we observe in the United States and elsewhere. Por lo tanto, el juicio por jurados parece estar teniendo los mismos efectos que observamos tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. As a result of jury trial, there's greater transparency and greater legitimacy. Gracias al juicio por jurados tenemos más transparencia y más legitimidad. And you see citizens coming away from their jury experience with increased confidence in the courts. Y vemos que los jurados salen de su experiencia de haber participado como jurados con más confianza y más legitimidad en las cortes. And Paula will speak about the methods that we have for dealing with some of the challenges of trial by jury. I would just say that some of these methods, as I've described here, that there are certain techniques that can actually help make the management of the jury system as a whole much more efficient. Ahora Paula hablará de cuáles son los métodos que tenemos para lograr un juicio por jurados más eficiente, y lo que dice Paula es que tenemos diferentes técnicas para lograr administración del juicio por jurados más simple y más eficaz. As well as certain trial techniques while the trial is going on to ensure that the jurors are actually fair and impartial, and that you've used that time wisely. Y además tenemos técnicas para asegurarnos de que el jurado sea justo y sea imparcial, y también de que los tiempos se usen de manera inteligente. And just techniques for keeping jurors much more engaged in the trial so that you don't have downtime and you're not actually making them frustrated and irritated because you're not well prepared to put on a case. Y también existen técnicas para mantener al jurado más concentrado, más motivado con el caso, para no tener tiempos muertos, y también para asegurarse de que los jurados respeten las reglas que se les pone por la ley. And then just putting the instructions together so that you have a good set of instructions that you can draw on that are understandable to the jurors. También es importante la redacción de instrucciones para tener, digamos, alguna fuente de la cual poder extraer estas instrucciones para cada caso en particular, sabiendo que respetan la ley y que son entendibles para los jurados. Okay. So, ¿Está bien? So questions? Preguntas? ¿Preguntas? No. Bueno, espero que haya sido del agrado de todos. Creo que hubo mucha participación popular en la sala. Quiero reafirmar el compromiso del procurador y de todo el equipo de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires con el juicio por jurados, en particular en la Secretaría de Política Criminal. Si ustedes entran a nuestra página web, ya que estamos pasando chivos, tenemos un gran trabajo hecho en materia de instrucciones al jurado, encabezado por el doctor Lago y la doctora Tarián. Han hecho una tarea magnífica, que creo que es de utilidad para todos. Y bueno, agradezco la presencia nuevamente en nombre del procurador, de todos ustedes en la reunión del día de la fecha. Se vienen otras, espero también contar con ustedes para las próximas. Bueno, muchas gracias por venir, muy buenas tardes.